Arranca, Pedro, arranca. Ya Arranco yo. Y presenta a Miguel. Hola, muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde. Bienvenidos a Scientific Copywriting, ¿no? Un episodio más. No sé por cuál vamos, por el séptimo. 7. 7, ¿no? Hoy es un día especial. Como en el episodio anterior, comenzamos una nueva etapa del podcast, una nueva sección, de la que, bueno, esperamos traer a gente muy interesante. Ahora os desvelamos a quién es el invitado de hoy. Pero antes tengo que presentar al señor amo del copy, Patricio Fernández. ¿Cómo estás? Gracias, Pedro, por los adjetivos. Muy bien, estoy muy bien, estoy haciendo la digestión. Voy a intentar que eso no afecte a la calidad de esta flamante entrevista que tenemos. Ya abierto que si alguien nos está escuchando y oye a Pedro con cacofonía y tal, es que y si nos está viendo lo ve oscuro, es que está recién instalado en su nuevo flamante despacho y le falta poner cáscaras de huevos en las paredes. No tengo nada en la pared. No tiene cáscaras de huevos, no tiene nada. Entonces me se le oye siento un poco así. Cáscara ahora mismo. Vale. Entonces, perdonadnos el audio de Pedro y tal. Y quien esté viéndolo en YouTube verá que hay aquí una persona más que es nuestro invitado que tenemos hoy, es Miguel Sanz. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Pues para empezar con el micro apagado, que casi me pongo a hablar sin que me escuchéis. Pues aquí súper contento y muy agradecido de compartir este ratito con vosotros, que además creo que voy a poder hablar un poco de mi ombligo y eso siempre me gusta. Sí, aquí no. Además con lo que te gusta comer a ti, ¿no? Hablar del ombligo. Es verdad que hemos decidido grabar a una hora que vengo atropellado. Vengo atropellado. Un reto para nuestras capacidades cognitivas, que es de lo que hablamos aquí frecuentemente. A ver, quien no conozca a Miguel, es que hay alguien que no conozca a Miguel en el sector del marketing, que es donde movemos. Alguna habrá. Alguna habrá. Miguel Sanz es el fundador y CEO del estudio Bisiesto, estudio de agencia de publicidad y marketing, que a lo mejor si no lo conoces como Miguel Sanz, lo conoces como Miguel Bisiesto, porque el nombre de su agencia ha fagocitado completamente, ha devorado el auténtico apellido y ahora muchos conocen o hemos conocido al principio a Miguel como Miguel Bisiesto, pero es Miguel Sanz, ¿vale? Y el flamante director, no sé si es un nombre muy así, el flamante fundador y coordinador de Bisiesto Studio. Como digo, hacen publicidad y marketing. ¿Cómo va eso por la agencia, Miguel? Pues muy bien. Además que me encanta que me presentes con todo tipo de apelativos. O sea, cuanto más grandilocuente mejor. O sea, sí. A mí es lo que me hace levantarme cada día por la mañana, que alguien me llame director, fundador y cosas así. Aunque luego en realidad somos un grupo de gente currando, ¿no? O sea, cuando he dicho la palabra directora, leída parece muy fácil, pero luego lo dices y digo, ¿qué se llama directora a estas alturas, ¿no? Pues claramente yo, por lo que se ve. Bueno, y quien se esté pensando ¿qué hace Miguel Sanz, que no es ni copywriter ni es científico, en un podcast como este? Pues bueno, hay una explicación, porque es que hace muy poco el estudio Bisiesto ha publicado, ha compartido con todos un estudio, un análisis que han hecho, un estudio de análisis heurístico de webs, de grandes empresas conocidas del sector del mundo SaaS, para ver cómo funcionan sus homes, dónde aciertan, dónde fallan, etcétera. ¿No es así, Miguel? Así es. Sí, básicamente nos enfrentamos a un montón de proyectos parecidos y pensamos, ostras, esto yo creo que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Y todo este trabajo que hacemos en general en procesos de comparación de pues, posibles competidores o cuando trabajamos con un cliente, pensábamos que esto podía aportar. Y apostamos por dedicarle un ratito a este estudio. Así que qué gustazo, ¿no? Que os haya molado como para charlar sobre ello. De hecho, vosotros en el blog que tenéis, en el Bisiesto 366, ¿no? ¿Sí? Ya hacéis este tipo de análisis, tenéis bastantes vídeos. No sé si concretamente, alguno he visto, no sé si concretamente tan específico como los de análisis heurístico de UX y todo eso, pero sí que publicáis bastantes análisis y imagino que alguna relación habrá entre esas iniciativas y esta, ¿no? Pues tal cual lo cuentas, Patricio, porque todo esto empezó hace ya como un par de años que empezamos a hacer, no tanto en el blog a nivel escrito, aunque ahí a veces los publicamos, sino en YouTube.
Hacíamos análisis literalmente en directos. Hacíamos directos de 1 hora, hora y poco, de distintos tipos de webs, ¿no? E-commerce, webs de captación de servicio, de leads, perdón, webs de tipo SaaS. Y, joder, vimos que tenía mucho tirón. Lo que pasa es que, bueno, pues con el día a día a veces es muy complicado sacar tiempo, además de para atender a los clientes, para hacer este tipo de cosas y tener este tipo de iniciativas. Y vamos como a picos, ¿no? Y este estudio era un poco eso, era decir, joder, está funcionando muy bien cuando publicamos un análisis, el feedback que nos ofrece la gente, porque nos cuenta gente del sector, gente que tiene negocios, oye, qué valioso está siendo esto para mí, me parece un punto de vista interesante del que puedo extraer cosas que puedo aplicar. Y dijimos, ostras, pues vamos a hacer, ¿qué pasa si en vez de hacerlos de uno en uno y de diferentes sectores así, pues según suena la flauta, pensamos que estamos muy, muy centrados en hacer webs de SaaS, casi sin querer, pues nos centramos un poco en este bloque, pensamos cómo podemos aportar el máximo valor a ese vertical y nos enfocamos a hacer, en este caso, 30 análisis de páginas de inicio de webs enfocadas a SaaS, que tienen una casuística muy, muy concreta, como muy parecida entre sí, aunque algunos sean B2B, otros B2C, unos son españoles, otros no, de diferentes sectores y casos, pero todos tienen cosas muy similares y dijimos, pues vamos a por ello. Y sí, totalmente relacionado. Entonces, el origen está en ese interés por llevar más allá los análisis que hacíais y cómo es el proceso en el que se hace, o qué, empezamos a ver, que yo creo que la gente a lo mejor no lo tiene muy claro, qué es un análisis heurístico, ¿no? Está súper, sí, yo creo que sí, que podemos empezar por ahí. Bueno, cuando hablamos de heurísticas, hablamos de un conjunto de principios, reglas, estrategias que rigen algo, lo que sea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a diseñar una interfaz o cuando vamos a diseñar un servicio, cuando estamos pensando en cómo podemos impactar de manera positiva en la experiencia de usuario, hay gente que hace tiempo, pues un tal Jacob Nielsen, por ejemplo, hace como, yo qué sé, cuántos años, pero unos cuantos, en el 80 y pico, creó las que eran las 9 heurísticas de Nielsen, que se les puso su apellido porque el tipo se lo ocurrió, o sea, con los años que hace y todavía se aplican, ¿no? Y estas heurísticas o leyes luego se han ido también complementando y han ido creciendo, pero digamos que nos cuentan más o menos cuáles son aquellos principios que deberíamos tener en cuenta sí o sí, algunos al 100%, otros un porcentaje, pero desde luego tenemos que preguntarnos si estamos cumpliendo estos principios o no cuando creamos una interfaz o cualquier tipo de experiencia de usuario. ¿Por qué digo cualquier tipo de experiencia de usuario? Porque a veces decimos interfaz y nos imaginamos pues el móvil, la web, no sé qué, pero es que también cuando vas al banco tiene una interfaz. Cuando te enfrentas al servicio médico, vale, a lo mejor no hay una interfaz, pero sí hay una experiencia de usuario, hay un flujo de llegada, de recepción, de estudio de tu caso. Tú vives una serie de cosas cuando estás en urgencias, casi todas malas, ¿no? Hay gente que se dedica a estudiar cómo mejorar la experiencia de usuario en atención médica, ¿no? Bueno, salvando esto, entendiendo lo que son las heurísticas, que son ese conjunto de reglas que rigen algo, en este caso la experiencia de usuario, cuando hablamos de hacer un análisis heurístico, es que un equipo de expertos que claramente conocen ese tipo de heurísticas revisa una interfaz, en este caso la web de SaaS, teniendo en cuenta todos esos puntos y diciendo, vale, ¿qué se cumple y qué no se cumple, ¿no? ¿Cómo de cerca estamos? En nuestro caso, además, hay que decirlo, que cuando hacemos un análisis heurístico para un cliente es un trabajo con mucha profundidad, que requiere un contexto súper profundo también de cuál es el problema del cliente, dónde se está encontrando barreras. O sea, digamos que hay una inmersión muy profunda en ese cliente y en todo lo que tenemos que estudiar antes de dar un primer paso, pero en este caso no ha sido tan profundo. Para analizar 30 páginas, decir que hemos hecho un análisis heurístico, bueno, sería tirarse un triple de un nivel estelar, pero digamos que basado en esa idea de lo que es una heurística, claro, y las buenas prácticas, que por supuesto no aplican a todo el mundo, ni son leyes que puedes tener, me gusta tomarlo como, me lo imagino como una ensalada. Todos tenemos los mismos ingredientes. O sea, podemos elegir tomates, hasta mango si quieres, ¿no? Echarle a la ensalada. Pero depende de ti cómo vayas a mezclar esos ingredientes, depende de cómo te guste, que te sienta bien, que te sienta mal. Es un poco parecido. Creo que hemos analizado una serie de ingredientes que todo el mundo tiene, una serie de oportunidades, o hemos identificado esas oportunidades o esos problemas que prácticamente todo el mundo podría tener, o por lo menos preguntarse acerca de ellos. Y con eso hemos creado pues, un compendio de cómo están afectando estos problemas o oportunidades a 30 webs de SaaS. Ostras, si tú tienes un SaaS o no, aunque sea una web de venta de servicios o un e-commerce, tienes un proyecto, una aplicación, una web, te metes en el estudio y no sacas nada que sea aplicable, de verdad que me retiro. O sea, realmente tiene cosas aplicables. Sí, de hecho, a ver, está bien que comentes las limitaciones del análisis heurístico, porque obviamente un análisis heurístico
es un ejercicio relativamente rápido que se puede hacer para hacer una aproximación a una web, pero aún así para hacerlo en profundidad para 30 páginas ya sería una inversión de tiempo y de esfuerzo notable, la verdad. Pero... Y que también la idea es que el análisis heurístico también tiene sus limitaciones, pero es muy útil. Y como dices, lo que se ve en el estudio está centrado en las páginas SaaS, pero es que son principios que aplican a todo. Aplican a todo, porque aplican a todo en tanto en cuanto estamos en páginas web, aunque se va a vender un servicio. Literalmente. ¿no? Donde poner el botón, donde poner las cosas, etcétera, etcétera. Literalmente. ¿Y qué ha supuesto para la agencia este esfuerzo de meterse en... A ver, ¿cuántas horas, hombre, hay aquí? Pues mira, están calculadas y no me las sé de memoria. He estado torpe. ¿O has querido olvidarlas mejor? No, es verdad que he querido olvidarlas, pero he estado torpe por no traerlas porque creo que sería, bueno, cuando dices números siempre como que queda mucho más claro el valor, pero os lo voy a contar de otra manera para que se entienda un poco esa envergadura, ¿no? Esa necesidad que hemos tenido de dedicar recursos a esto. En Bisiesto somos 13 personas ahora. Que para quien trabaja solo dice, ¡oh, 13 personas! Pero no somos nada, somos cuatro gatos. O menos mal que somos buena gente, pero vamos, somos buena gente haciendo cosas. O sea, tampoco es mucho más. ¿Qué pasa? Que para que un equipo de 13 personas pueda crear una cosa como esta, yo me acuerdo que les propuse en enero, en una reunión, pues creo que sería el día 9, vamos a hacer un estudio de SaaS. Vamos a trasladar estos análisis web que estábamos hablando que hacíamos en directo a un estudio para un vertical. En este caso nos centramos en SaaS, que conocemos también. Y les dije, vamos a hacer el estudio del año con 100 SaaS. Y lo vamos a lanzar para febrero finales. Es decir, tenemos todo enero para trabajar, en realidad la mitad, todo febrero, y lo lanzamos ahí. Bueno, pues como veis, pues de 100 SaaS ha pasado a 30. De febrero al final lanzamos el 25 de junio y apretando que no llegábamos a un evento que dijimos, mira, lo sacamos por nuestras narices. Han colaborado todas las personas de diseño, todas las personas de marketing growth, del equipo de desarrollo que tenemos 3 personas, 2 de ellas han participado en el proyecto también y nos hemos llevado una cantidad de horas, revisiones, ya no solamente... Porque a veces cuando alguien ha escrito algo te lo tiene que revisar otro para que no se te cuele una palabra 2 veces o una falta de ortografía, pasar el corrector, este tipo de cosas, sino crear las capturas, hacer los análisis específicos de cada página, anotarlo, luego maquetarlo dentro de una presentación. Cuando tienes medio maquetado dices, oye, yo creo que esto se ve un poco mal, vamos a cambiar la manera de maquetarlo. O sea, todo este tipo de cosas. Y claro, la frustración del equipo que van pasando los meses y no lo consigue sacar. Entonces dijimos, bueno, venga, pues en vez de 100 vamos a hacer 70. Bueno, venga, pues en vez de 70 vamos a hacer 50. Bueno, pues en vez de 70 y al final en 30, ¿no? Entonces ha sido sudor y lágrimas de todas las personas del equipo para conseguir sacarlo. ¿Qué os hizo decantaros por esas 30 páginas? Pues mira, en este caso, si ha salido mal, tendréis que echarme la culpa. Hice, como yo tengo un conocimiento, digamos que dentro de Bisiesto hay como diferentes áreas de conocimiento y la mía es la que está un poco más indefinida. Porque, digamos, estoy más cerca del negocio, hablo con mucha gente que tiene proyectos, estoy como muy dentro del ecosistema, casi a veces más dentro del ecosistema que del propio Bisiesto, ¿no? Entonces, generamos una lista de SaaS en la que contribuí con mucha fuerza porque muchos me los sé de memoria y les hice una lista de los que creía que podían ser relevantes. Hay algunos de los que aparecen en el estudio que son proyectos con los que hemos trabajado. Por ejemplo, Metricool, el proyecto completo de Metricool es un proyecto nuestro. El proyecto de Declarando no lo hicimos al completo, pero tuvimos oportunidad de trabajar justamente en la parte de conversión y creación de landings, no de la home, pero de algunas partes y le teníamos mucho cariño. Y luego hay otros que creíamos que tenía sentido. Oye, ¿por qué no colocar algunos del sector del SEO? ¿Por qué no colocar algunos del sector de los ERPs, gestores de recursos humanos o herramientas para recursos humanos, como por ejemplo Nailted o Factorial? ¿Por qué no colocar Holded? Intentamos colocar varios que fueran españoles. Intentamos que hubiera tanto B2B como B2C, especialmente centrados en B2B, pero algún B2C también, ¿no? Intentamos que hubiera cuando había un tipo, que hubiera por lo menos un par de ese mismo sector. Entonces, bueno, fue una definición muy rápida. O sea, te puedo decir que cogí la lista, la escribí y la prioricé literalmente marcando con checks en cuestión de 10 minutos. O sea, que si hay algo así súper estratégico es de coña, por suerte, pero un poco por ahí van los tiros, ¿no? Intentar que fuera suficientemente nutrido, variado. ¿Y cuál fue vuestro proceso de análisis, si podríamos definir? ¿Cuál fue
vuestra metodología a la hora de realizar estas Pues análisis? básicamente lo que hicimos inicialmente fue distribuir estas páginas entre las distintas personas del equipo que iban a trabajarlas, y cuando habíamos conseguido que cada una de estas personas hiciera una o dos, las pusimos en común. De tal manera que todo el mundo en Bisiesto sabe lo que es un análisis heurístico. Ya habíamos dicho que no teníamos que hacer un heurístico como tal, sino que simplemente íbamos a recorrer y íbamos a recoger una serie de puntos. Pusimos en común todos los puntos clave y además, cuando los poníamos en común, valoramos si había algunos importantes que se nos habían quedado por el camino. Y generamos una lista de puntos positivos y puntos negativos. Ahora no me acuerdo, está por ahí en el estudio, pero creo que eran como 30 oportunidades y 20 problemas, algo así, 22 no sé cuánto y tal. Digamos que de una manera, para no tener que centrarnos en todos los puntos que se pueden sacar de cada uno, sino de alguna manera poder estandarizar y que la información, como decía, pudiera ser accionable, que pudieras tener comparativa. Y con esos puntos definidos, entonces ya creamos como una especie de plantilla y lo lanzamos. Exactamente igual pasó con la parte en la que evaluamos lo que se ve en la parte de above default y below default, que esto, para quien no lo conozca, que es como palabrejas, que es lo que se ve en la parte, cuando llegas a una página, lo primero que se ve antes de hacer el primer scroll, y luego lo que ves a partir de que empiezas a bajar con tu scroll, ¿no? Entonces, hicimos de nuevo una plantilla común, viendo que esto tenía mucho sentido, porque el primer impacto que tú generas es muy relevante, porque cuentas tu propuesta de valor, casi siempre hay una llamada a la acción y a veces algunos elementos muy clave para que la gente se decida a contratar. Decidimos hacer como un esquema. Además, recogimos varias formas de medir dónde están las zonas importantes y creamos una transparencia que aplicamos a todos los sitios web por igual para que todos se pudieran comparar y entender en ese mismo bloque qué cosas tiene uno versus qué cosas tiene otro, ¿no? Entonces, ese fue el segundo, como digamos, la segunda estandarización de todo lo que íbamos a aplicar al resto de proyectos. ¿Y habéis empleado alguna herramienta en específico, herramientas interesantes que pudieran emplearse? En este caso no, porque hay que decirlo. Este examen, por eso también hay que contarlo sabiendo que no hemos seguido una metodología como la que seguimos cuando hacemos un proyecto. Era imposible, es que no tenemos acceso a estos proyectos, claro, salvo alguno con los que hemos trabajado, entonces ni siquiera tendríamos oportunidad de ubicar esas herramientas. Nosotros nos hemos metido en la web y desde fuera, con nuestro conocimiento y atendiendo esas buenas prácticas y cómo se sitúan las pantallas, qué tamaños tienen, hemos buscado un tamaño estándar de página para situar esa parte que sería en un primer vistazo y las del siguiente, pero no hubiéramos tenido posibilidad de incorporar ningún tipo de herramienta específica de medición específica para cada proyecto. Eso sería, ojalá que la gente que lo vea diga, ostras, esta gente sabe, intente aplicar algunas cosas que nosotros le contamos y cuando vea que necesita un poco más de ayuda, nos contacte y a partir de ahí nosotros sí incorporaríamos ciertas herramientas de trabajo, como para ver mapas de calor. Por si quieres, para decirte herramientas, Pedro, por ejemplo, Hotjar es una herramienta fabulosa para hacer mapas de calor, o Clarity, por ejemplo, también, que son ambas herramientas económicas. Y luego a nivel de medición, pues desde GA4, que te permite medir desde lo más básico hasta con configuraciones un poco más específicas, pues algunos puntos mucho más clave. O si estás en una etapa pues más de growth y le estás dedicando mucho más fuerza a esa parte de medición, incluso la medición dentro de producto, una vez la gente se loguea siendo un SaaS, pues a lo mejor utilizas pues Amplitude o Mixpanel o demás, ¿no? Serían las herramientas que a priori servirían junto con estos análisis heurísticos o test de usuarios que podríamos poner en marcha para evaluar al inicio un proyecto de este tipo. Esto es interesante porque hay que dejar claro que el análisis, hacerlo es complejo y desde afuera salen muchos insights interesantes de cosas que podemos aprender que son casi como estandarizados, ¿no? Hay que hacer esto con la propuesta de valor y todo eso, pero hay que tener en cuenta que es una foto fija, un análisis de esto, al menos la situación como se ha hecho desde Bisiesto es la situación de esta página de inicio en este momento y no podéis tener sin contexto. Sin contexto. Es lo más importante. No podéis tener en cuenta un contexto. Quizá no sepáis del todo cuáles son las circunstancias de la empresa desde dentro, de su tipo de público al que se dirige o si están haciendo pruebas de test A/B para hacer cambios y etcétera. Entonces, podemos sacar muchísimos insights de este estudio. Yo recomiendo a cualquier copywriter que esté viendo o marketero que esté viendo esto que se lo revise porque aparte, no solamente por las enseñanzas que nos da a cualquier copywriter que hace
textos para web, sino también porque el concepto de análisis heurístico, de esto no se habla en el sector, pero el concepto de análisis heurístico está íntimamente ligado con lo que se suele decir que son las buenas prácticas y fundamentos de un buen copywriting, ¿no? Yo creo que se pueden hacer analogías muy claras y muy directas entre cómo es un análisis heurístico según las normas de Nielsen, aplicado al tema de cómo hacerlo en copywriting en términos de persuasión y todo eso. Entonces, es muy, muy importante, pero también tengamos en cuenta las limitaciones. Es una foto fija, no es un test A/B, no conocemos las circunstancias de las empresas, etcétera, etcétera. Aún así, me parece un estudio súper potentísimo. Sí, me gusta, mira, me voy a apuntar un par de cosas porque, vamos, es que no te pongo un punto sobre una I, vaya. En cuanto a temas test A/B, en concreto en alguna, y ahora no me acuerdo de memoria, me vais a perdonar, pero en concreto en una de las páginas, cuando la estábamos estudiando, encontramos que había un test A/B. Entonces, porque sabéis que los test A/B lo que hacen es dividir el tráfico y algunas visitas te los llevan a una versión y otras visitas te los llevan a otra versión, ¿no? En la que hay una serie de cambios para medir cuál funciona mejor. Pues en este caso, perdonad que no me acuerde a todos los que nos escucháis o nos veis porque se me ha escapado, pero sé que en uno de los ejemplos había un test A/B y fue súper interesante verlo, por ejemplo. Y lo que hablabas del contexto, lo primero, o sea, de verdad, con toda humildad, parecería que venimos a estas empresas a contarles cómo se hacen las cosas. Ojo, que esta gente a lo mejor ha medido claramente que esto le funciona mejor que otras cosas y las buenas prácticas, perdonad por la expresión, son para pasárselas por el forro a medida que tú vas midiendo y vas encontrando que tienes soluciones que funcionan mejor que esas buenas prácticas. Que esto no es una receta válida para todos, que es lo que habla al principio de los ingredientes, ¿no? Pero dentro de eso, yo me centro en un proyecto, por ejemplo, como Holded, dices, no sabes quién es el cliente. Ya, colega, no sé quién es el cliente, pero al final se centra en SMBs, es decir, en pequeñas y medianas empresas. Al final el público normalmente, pues yo me atrevo a pensar que navegará en gran cantidad de casos en un escritorio, aunque tendrá seguro visitas móviles, luego digamos el uso de la plataforma es en escritorio también. La gente que visita la página será o bien para contratarla o bien será para entrar a la propia plataforma. O sea, que tú te puedes montar un pequeño teatro y sin tener ni puñetera idea, entender unos básicos que luego en los matices no puedes entrar. Por eso también lo de estandarizar algunos puntos y poder compararlos entre sí. Claro, un examen así requiere profundización. Es exactamente igual cuando pasa en copywriting. En el copywriting, cuando estamos hablando ya del concepto de textos de venta, etcétera. Típico caso de te piden o me piden que haga una revisión. Oye, ¿qué te parece este copy? Y digo, a ver, si no sé el contexto, o sea, hay cosas que están evidentemente mal, pero en algunas circunstancias te piden opiniones sobre el copy de una empresa que tú sabes que es una empresa solvente y dices tú, ojo, lo que para mí me parece que es romper 40 normas y hay unos fundamentos que no se están cumpliendo y el texto es, para mí, objetivamente malo, no cumple, pero yo a lo mejor soy un ingenuo, pero muchas veces ese tipo de empresas digo, a lo mejor es que ya han hecho sus pruebas y esto que para mí no es válido o que sería mejorable es la conclusión ganadora de todos los test que han hecho, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En otros casos no, en otros casos es evidente, ¿no? Que mira, es una pequeña empresa, no tiene recursos y lo ha hecho mal directamente, eso sin fallo. Total, me gustaría traer sobre este tema que estamos abordando, ¿no? Del contexto, ¿no? La importancia del contexto, de poder profundizar en cada caso, qué funciona, qué no, que las buenas prácticas son para tirarlas a la basura una vez has probado otras cosas que funcionan, ¿no? Sí. Cuando hablamos de crear un producto digital, me da igual si estamos trabajando la parte de textos, la parte de imágenes o la estructura de la web, porque al final son todo partes que deben estar unidas. Yo creo que somos tan torpes que tenemos que separarlas en trocitos para poder entenderlas bien y que hay alguien que de verdad sepa de una de ellas, ¿no? La realidad es que todas deberían ir juntas. Hay un contexto que tampoco podemos tener en cuenta y es de dónde viene el usuario y qué conocimiento tiene de lo que quiere contratar, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo de una campaña de marketing en la que el mensaje de la campaña, me refiero tanto escrito como visual, o sea, digamos que vengo de una serie de puntos de contacto donde la marca ya ha accedido a mí, de la manera que sea, en televisión, en anuncio de redes o lo que sea, yo ya tengo ciertos conocimientos y cuando llego a la página a lo mejor no hace falta que me expliques todo, hace falta que conectes con ese contexto que yo ya traigo de antes y me ayudes a dar el siguiente paso. Esto no lo podemos saber, pero este es uno de los motivos por el cual elegimos las páginas de inicio. Es decir, las páginas de inicio la gente no lo sabe, pero para mí son como una especie de tarjeta de visita con vitaminas, ¿no? Porque nadie te visita buscándote por tu marca si no te conoce de antes. La tarjeta de visita nadie la recoge si no se la has dado antes. La ha tenido que coger un establecimiento que la tenía de mostrador, que te la recogieron en un evento. O sea, tú tienes que tener un contexto mínimo. Y además, las páginas de inicio suelen ser como un hall recibidor. O
suelen ser ese espacio en el que encuentras un resumen mínimo, tanto por SEO, porque necesitas determinados links a otras secciones, como porque tú quieres contarle al cliente de lo que eres capaz, ¿no? Le tienes que transmitir suficiente confianza al cliente como para que genere algún otro tipo de acciones, le tienes que contar todo lo que puedes hacer y además tiene que quedar muy claro qué es lo que ofreces, ¿no? Entonces, al final, siendo que no conocemos el contexto, bueno, la página de inicio era una de esas en las que dices, venga, pues me tiro a la piscina, ¿no? Con esta sí que me atrevo yo a, sin contexto, hacer un análisis un poco más chulo. Y aún así, a mí en particular me parecen de las más difíciles de crear, las páginas de inicio de claro, la web. justamente por eso. Desde el punto de vista del copy me parecen que de las más complicadas, ¿no? Justamente, es que son la piedra angular, ¿no? O sea, nosotros, de hecho, cuando empezamos un proyecto, mira qué chulo compartir esto. Nosotros cuando empezamos un proyecto de diseño y desarrollo de producto digital como estos, ¿no? Ya sea una web, una aplicación, en un momento dado trabajas la estructura y ahí se meten los equipos de SEO, los equipos de negocio, también intentas entender el usuario que va a necesitar. O sea, se genera una negociación entre distintas partes, ¿no? Para ver cuál va a ser la estructura final del sitio. Luego trabajas el prototipado vale, para conseguir este objetivo, ahí ya entra mucho el copy también, ¿no? Porque tienes una estructura y jerarquía de la información para cumplir un objetivo dentro de cada una de las páginas. Y eso marca tanto los textos, la información que quieres entregar, como los bloques, en qué orden van a ir, ¿no? En qué orden va a ir esta información. Bueno, no sé, creo que es súper chulo ver cómo generamos todo ese trabajo, porque justamente es en la home, en la primera en la que aplicamos, por ejemplo, una capa visual. Hacemos todo esto y en la home, ¿por qué? Pues porque es una representación en miniatura de todo lo que hay alrededor, de la marca, como un pequeño resumen de cada una de las secciones más importantes de la web. Pues oye, de quiénes somos, de tus funcionalidades, de lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es la más difícil, porque en realidad para definir la home tienes que haber entendido la marca, tienes que haber entendido el producto, tienes que entender cuál es el journey del usuario, tienes que entender claramente cuál es la estrategia SEO para saber qué bloques tiene que tener. O sea, es la piedra angular. O sea. Es un cacao, la verdad. Es un... Sí. Al final puede ser la primera y la última impresión, ¿verdad? Sí, literalmente. Por lo menos, mira, perdona, lo voy a matizar. Puede ser la primera y la última impresión, pero, y de hecho en webs de SaaS en concreto, las páginas de inicio se utilizan muchas veces como landing. O sea, es decir, que ese era otro de los motivos por los que lo escogimos, porque tienen como que resolverlo todo en esa misma página, si puede ser sin que nadie se escape. Es decir, en esa misma página te podrían generar el lead, podrían generar el contacto con la marca. Pero la realidad es que dependiendo de las estrategias de cada una de estas marcas, empresas, ocurrirá que la web de inicio podría ser que casi nunca sea la primera por la que entra alguien. Especialmente en productos que no están en una etapa de madurez. Oye, Holded a lo mejor sí, porque ya es muy conocido en el mercado y casi como que dices, voy a montar un RP y si eres una empresa de nuestro tamaño, pues casi como que todo el mundo tiene en la cabeza Holded, ¿no? No sé si es así, pero es un ejemplo. Pero en otros casos, o Href, ¿no? Hrefs, si trabajas en SEO, como que es una herramienta, digamos, que ya está en la mente de todos los consumidores de ese nicho de mercado. Pero, ostras, todas las que no, al final están llegando a ti por un anuncio, por un contenido de SEO, por un vídeo de YouTube y normalmente responderán a una búsqueda determinada del tipo que sea y te llevarán a una parte determinada de su producto, es decir, a una página de servicio, a una página de producto, a una página de funcionalidad, a un post de un blog. Por lo tanto, casi nunca es la página de inicio hasta que la marca es madura. O sea que, porque como decía, solo te visitan en la home si la gente ya sabe quién eres. Para que sepas quién eres, más vale que estés en un punto de madurez, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como, ¿no? Matices. Sí. Y depende, claro, la percepción de la gente de cómo es la marca es lo que hace. Primero, en la intención, en el grado de madurez, como dices, la intención de lo que está buscando va directamente al servicio, pero se está curioseando y la página de inicio es la más fundamental. Y dentro de ella, la web default es de los más, el elemento quizá más poderoso, ¿no? De presentar ahí a quien no sabe nada de la marca o del producto y la propuesta de valor es tenerla ahí por delante, ¿no? ¿Sabéis una página? Claro, esto es de nuevo pues otro, yo qué sé, soplo al aire, ¿no? Pero algo que hemos visto que se cumple en muchas páginas, que no tendría por qué ocurrir en todas, pero que desde luego creo que se puede tener en cuenta porque se puede fomentar, en muchas páginas en las que se venden servicios y se venden bien, detrás de las cuales hay marcas que realmente están siendo capaces de hablar de tú a su usuario, que es justo lo que hacemos lo que hacéis desde el copy, ¿no? De las páginas que más convierten o que más llevan luego a una acción de conversión son las páginas de nosotros, de quiénes somos, de por qué contratarnos, que podrían estar en realidad, aunque sean diferentes titulares, en realidad, si lo pensáis bien,
son como el mismo concepto, ¿no? Es como, oye, yo ya te he visto, he cotillado un poco quién eres y justo antes de la página de conversión estoy viendo quién hay detrás, cómo me puede ayudar, cuál es el enfoque que tienen, y esa es la página que se visita muchas veces antes de ir al apartado de contacto. Ojo el potencial de estas páginas que siempre se consideran, sobre todo históricamente, como páginas secundarias, y las empresas y marcas que están sabiendo hablar directamente a su consumidor están consiguiendo que esa sea la página que va justo antes de la conversión, ¿no? Entonces, claro, podría no llegar a la conversión o impulsar todavía más a ese paso. Son de las páginas más visitadas normalmente, las de Sobre mí y el About, y están, por desgracia, muy desaprovechadas. Porque muy desaprovechadas. Ahí lo que ocurre en la cabeza del usuario o del posible cliente es que ya se ha informado sobre lo que tienes, lo que sea, le estimula, le gusta, pero quiere confirmar. Quiere confirmar Totalmente. Que estás en línea con su manera de entender el producto, la manera de hacer el servicio. Quiere alinearse contigo, quiere saber quién eres y por eso, antes de decidir, va a acabar mirando el Sobre mí casi siempre, vamos. Total. No sé qué es el producto, de comprar lápices o comprar folios, vale, pero el resto de casos quieren saber con quién van a tratar, y las empresas los aprovechan con el típico mensaje de empresa multidisciplinar, integral, servicios integrales. En este caso, 360 no te lo voy a decir porque es tu caso, el tuyo es 366, ¿vale? Desaparecerá. Es el típico mensaje que es clónico entre todas las muchísimas industrias, muchísimos sectores, y que no dice nada a la gente. Y es una pérdida de oportunidades. Como el de expertos en zapatos desde 1983. Todos somos expertos en zapatos desde 1983, ¿no? Uno de los retos que vosotros abordáis... Por lo menos, o sea que... Claro. Yo creo que uno de los retos más claros es utilizando textos, estructura, imágenes, es decir, todas nuestras herramientas de comunicación y entendiendo muy bien el contexto de cada cliente y de dónde viene, a dónde va, qué queremos que consiga, cómo conseguimos entregarle este mensaje de que somos expertos y referentes en nuestro sector sin decirle somos expertos y referentes en nuestro sector, es decir, que lo respire, que lo vea. Hay algo que hablabas que decías que durante la navegación el usuario ya casi como que quiere contratarnos, o contactarnos al menos, y que en esa página de quiénes somos, tal, está buscando casi como confirmar, ¿no? Creo que en esto, Pedro, tú controlas muchísimo más que nosotros dos, pero yo diría que va mucho más allá. En muchos de los casos, las personas, incluso en decisiones empresariales, estamos decidiendo de una forma puramente emocional y ya hemos decidido de forma emocional que queremos tomar una acción, pero necesitamos reforzar esto con criterios racionales para poder, digamos, vendérnoslo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay dos puntos que ataca este tipo de páginas. Uno, si están bien escritas, si están encajan muy bien con el tipo de usuario que tenemos, somos capaces de disparar esas emociones que van a hacer que, sin más racional detrás, nos contacten. Y por otro lado, cuando ya esas emociones están funcionando y ya crees que la opción es correcta, estás soportando esa decisión, ¿no? Con una serie de argumentos que pueden sustentar tu decisión, que era más emocional en realidad. A este respecto, ayer hablamos, Patricia y yo, mientras estábamos preparando este podcast, ¿cuántos de estos aspectos de diseño, de interfaz, tienen un impacto en la marca o es a pesar de ellos? ¿Sabes? Es decir, ¿cuánto hay una influencia emocional en todo este aspecto que ya viene predefinida y cuánto influencia pueden tener en la decisión final esos elementos de interfaz, de diseño? Wow. Es una pregunta súper complicada que no tiene una respuesta directa. Así que me arranco con un depende al estilo gallego, ¿vale? Pero ahora vamos a intentar bajarlo. Estamos en marketing, el depende es la palabra... Sí, es lo que... Sí, es el principal servicio que ofrecemos en las agencias. Depende. Mira, para salirnos del depende, ¿vale? Tenemos una agencia en España que se llama Flat 101, que además hay que decir la gente que lo hace bien, que hace un estudio anual de conversión, que lo llevan haciendo no sé cuántos años, casi seguramente una década, si no estará cerca. Y en ese estudio de conversión analizan, digamos que se han ido haciendo un nombre, empezaron con un grupito de páginas y ahora tienen una gran cantidad de páginas que les permiten sacar datos cualitativos y cuantitativos de altísima calidad sobre la conversión en el mercado español.
que lo digo así con énfasis, no porque vaya a ponerme la banderita detrás, sino porque es que la mayoría de las informaciones que tenemos son de mercado anglosajón. Entonces, cuando empezamos a intentar compararnos con cosas que están escritas por ahí, de referentes que tenemos, lo que están haciendo es refritos de contenidos estadounidenses y nos intentamos reflejar en espejos que no representan nuestro mercado, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que este estudio es una maravilla y que tiene un nivel de profundidad absoluto, os lo recomiendo a todos. Además, o sea, es gratuito, os podéis meter en su página, buscar estudio conversión FLAT 101, estoy haciendo hoy la promo a ellos, también descargaros el de SAP, por favor, de Bisiesto, ¿no? Pero básicamente te metes en ese estudio y puedes ver que hay un porcentaje, no me acuerdo del número, creo que entre el 20 no me acuerdo, no quiero decir mal, hay un porcentaje en el que se ha estudiado que cuando hay marcas fuertes, de acuerdo a una serie de parámetros, la misma una página en similares condiciones convierte más. Entonces, por ahí hay una parte en la que la propia marca, que a ver qué es la marca, es que la marca también es como te expresas en la web, con lo cual separarlo es un poco complicado, ¿vale? Pero digamos que marcas bien trabajadas generan un mayor engagement, generan también una mayor cualificación, la gente que te acaba visitando, que te conoce, que sabe quién eres, que confía en ti, digamos que tiene más capacidad como para comprarte sin mucha fricción, ¿no? Y luego están los otros tipos de aspectos. Oye, ¿cómo influye en la conversión cada una de estas pequeñas partes? El orden de los bloques, los textos de una parte o no. Ahí es donde entra esa parte que decíamos de test A/B, de testado, en el que tienes que salirte ya cuando tienes cierta... Al principio lo pones como te sale y ya está. Y si atiendes a buenas prácticas a un 50%, pues mira, da gracias, que a lo mejor te tienes que preocupar de visitar clientes dando un paseo o yo qué sé, ¿no? Pero a medida que vas necesitando performar y tu empresa va creciendo, necesitas salirte de esas buenas prácticas y es cuando empiezas a testar justamente para averiguar lo que has dicho, Pedro. Perdóname que te he dado toda esta vuelta para averiguar cuánto impacto tiene un pequeño cambio en una zona clave de cara a aumentar la pasta que me entra en caja, ¿no? O sea que... Claro. Al respecto de esto que comentas, una pregunta que me viene después de leer el informe. En el informe analizáis sobre todo empresas SaaS consolidadas, ¿no? Podríamos decir, sí, que ya tienen una larga trayectoria. Entonces, en el análisis heurístico, una pregunta que me vino es ¿hasta qué punto todo este análisis, todos estos patrones, ¿no? de diseño y de interfaz son extendibles, son exportables a empresas que no están tan consolidadas, que están todavía en etapas incipientes? ¿Y cuánto de impacto podría tener en estas empresas el aplicar estos patrones estos layouts? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace ya unos cuantos años, diría que 5 años antes de COVID, nosotros trabajábamos y trabajamos con Holafly, que es un e-commerce de venta de tarjetas eSIM. Empezamos con ellos cuando nos pidieron que les cambiásemos un botón de color cuando eran 3 y ahora son más de 500 personas y trabajan a nivel internacional. Es una barbaridad, ¿no? Lo que han crecido y lo bonito que ha sido poder también acompañarles en distintas etapas de ese crecimiento. ¿Qué es lo que iba a contar yo de Holafly? Que ahora me he perdido, que os he contado lo bonito que es. Ya me acuerdo. Me acuerdo que una vez estábamos trabajando con ellos y salió un competidor que además tenía una gran cantidad de financiación y ellos iban a pulmón. Es decir, según lo que vendían, pues así podían gastar. Si vendían mucho, pues tenían presupuesto. Si no, pues no. Y viene un competidor, no cito el nombre para no que vayáis a Holafly, ¿no? Que son los buenos. Sale este competidor y yo me acuerdo que hablé con Pedro, que es el fundador. Digo, Pedro, tío. Digo, no veas qué faena, ha salido este competidor y además viene con gasolina porque hay una inversión enorme de varios millones de euros. Y me dijo, Miguel, no sabes cuánto dinero vamos a ahorrar. Y me quedé pilladísimo. Digo no, o sea, no lo puedo entender. Dice, tío, esta gente tiene un montón de pasta, va a contratar a los mejores profesionales para generar un producto. Ahora éramos los únicos, estamos nosotros peleando por crear este sector. El sector aumenta y además tenemos su referencia para ver todas sus pruebas y errores. Si haces una foto finish como la que hablamos que puede ser este estudio, pues a lo mejor es un poco valioso, pero si vas viendo cómo evoluciona, puedes ir viendo los racionales que hay detrás a medida que tú encima conoces profundamente el proyecto. Entonces, bueno, me lo traigo a la pregunta que hacías, Pedro. Creo que no tenía sentido analizar webs que no son maduras porque no han tenido la oportunidad de invertir porque se están preocupando de otras cosas, de construir el mínimo producto viable para salir al mercado, de generar la salida o la llegada a ese mercado. Por lo tanto, creo que enfocarse en productos que ya están consolidados y además hacerlo de forma variada con distintos sectores, aunque cada uno tenga su forma de hacer la ensalada, como hay ingredientes que son comunes, hay cosas que claramente puedes ver. Hay estructuras que se repiten. Hay casuísticas que todos vivimos. Por ejemplo, tienes menos de 3 segundos para que la persona sepa, bueno, de hecho creo que son menos creo que es como un parpadeo, ¿no? Para que la persona, no sé cuántas micronésimas o como se diga eso, ¿no?
tienes un parpadeo para que la gente que llega a tu página entienda si se ha equivocado o no. Por lo tanto, casi todas las webs que tienen un enfoque como esta tienen una propuesta de valor clara con letras, vamos, que si no son más grandes porque te hacen daño en los ojos, ¿no? Una imagen que apoya lo que están diciendo las palabras para que tú de un solo vistazo lo veas y además un montón de elementos de confianza para que no solamente lo veas, sino que si te quedas un mínimo segundo más, tú ya sepas que es confiable, ¿no? Entonces esto, en las empresas que están empezando, que ni siquiera se lo han planteado, no aparecería. Pero ver que todas las empresas consolidadas lo están haciendo, aunque tú luego lo quieras montar a tu manera, quieras probar si pones estrellitas o si pones testimonios, que el texto esté a 16 píxeles o que esté a 34, o que la imagen tenga un señor o no lo tenga, ¿vale? O que el texto sea de una manera o de otra, ese es el juego. Pero el marco sí que yo creo que puede servirte de inspiración y que desde luego te va a ayudar. Vas a recoger toda la inversión que ha hecho esa gente que le lleva dedicando mucho tiempo, ¿no? Y cuando ves que muchos lo están haciendo, podrías recogerlo para tomarlo como punto de partida y ahorrarte pasta, o podrías incluso hacerlo al contrario para diferenciarte. Pero desde luego creo que tiene sentido y lo puedes utilizar. Y también como percepción social, ¿no? Si tú imitas lo que los grandes del mercado están haciendo, a ti te van a ver también como una autoridad o referente a un nivel. Claro, es que llega un punto en el que se genera un estándar no consensuado, ¿no? Pero a base, si yo me meto en todas las webs de SaaS y todas las webs de SaaS cumplen una serie de puntos, para parecer una web de SaaS tendré que cumplir esos puntos como mínimo, ¿no? Es como que hay una convención no escrita. Insisto, no hace falta que tú lo copies, no hace falta que seas esto, pero desde luego, si te pareces, la gente te identificará como. Otra cosa es que tú luego tengas una estrategia distinta. Ahí entra de verdad el trabajo serio, que es estrategia, cómo bajo esta tierra, qué ingredientes me sirven a mí y cómo voy a montar yo mi ensalada. Y por centrarnos un poco en los resultados, sí. ¿Cuáles crees que son esos elementos clave que más afectan a las conversiones de las páginas de inicio? Pues mira, desde luego, por mantener honestidad absoluta, como no tenemos datos claros, no sé en realidad cuánto ha aportado en estas páginas, pero por nuestra experiencia, normalmente una de las cosas que suele ocurrir es que el usuario cuando entra no entiende lo que narices estás vendiendo, y especialmente en productos tecnológicos. Justamente, teniéndoos a vosotros aquí, teniendo al maestro Patricio aquí delante, pues está clarísimo que esto es un punto que se puede resolver, pero hay que pensarlo muy bien. A veces nos hacemos auténticas pajas mentales, nosotros ya conocemos nuestro producto, nuestro contexto y creemos que el cliente va a utilizar nuestras palabras, que va a entender lo que le decimos y además se lo vamos a querer contar de una forma etérea porque nos creemos que todo el mundo nos conoce como Coca-Cola, que te vende felicidad y la gente compra Coca-Cola y no es así. A lo mejor antes de vender felicidad tenías que explicar que es un refresco, ¿no? Entonces, creo que el primer punto es que la gente no entiende. Creo que el segundo punto es que los que diseñamos, me da igual si hablamos de textos o de imágenes o bloques, no nos enteramos de que el usuario no nos quiere necesariamente. No digo que no lea, digo que necesariamente no va a leer todo lo que ponemos, por lo tanto hay que estructurar la información y facilitar primero el escaneado de la información y luego la lectura, es decir, que el usuario vea dónde está cada cosa y cuando la encuentre que pueda profundizar, pero no que tenga un tocho que se tenga que leer, que lejos de las páginas de copywriters o de temas de newsletters o de gente que vende infocursos, lo normal es que no funcionen en general, ¿vale? Luego tienes casos, pues eso, que otros que incumplen la norma y les sale increíble. Bueno, genial, para eso está incumplir la norma, ¿no? Y hay otro que quiero traer a la conversación, es decir, que se identifique muy bien la propuesta de valor y lo que haces, que la información esté escaneable. Y hay otro que a mí me parece clave, que aplica no solo en páginas de inicio, sino en todo el proceso y el flujo de trabajo, que sería la generación de confianza. El problema de la generación para mí de confianza es que es como la limpieza, que solo la notas cuando no está. Tú no vas a un sitio y dices, ¡jo, qué confiable!, ¿no? Simplemente cuando no es confiable te largas, ¿vale? Es así, claro. Entonces, ¿qué elementos generan confianza? Lo has comentado antes, Pedro, la marca. Todos los elementos que confluyen en la generación de una imagen que te hace sentir afinidad y reconocer algo como propio, es parte de la marca, textos, imágenes, tal, con lo cual es difícil de sustraer, ¿no? Pero también tenemos, en cuanto a la web, tenemos una serie de elementos que están específicamente diseñados para generar confianza. Por ejemplo, checks positivos cuando te doy 3 argumentos concretos de por qué contratarme. 3, 4, 6 argumentos de por qué contratarme. También genera confianza. Logotipos de cosas que tú ya conoces, que te hacen sentir que esto es familiar. Te genera confianza. Cifras de uso. Testimonios. Videotestimonios. Es decir, todos estos elementos que al final se pueden dividir en 4, 5, 6
que son literalmente generadores de confianza y que en un checkout consisten en colocar debajo del botón de compra los iconitos de Mastercard, Visa, no sé qué, no sé cuántos y un candadito para que sepas que es un pago seguro, y que en una página de inicio de un SAT normalmente supone decir 15.000 clientes y citar Microsoft, BBV, no sé qué y tal, ¿no? Entonces, esos serían para mí los 3 puntos clave que creo que ayudan a que el usuario sepa que está en un sitio confiable y no tenga miedo de sacar la cartera. A mí esto fue una de las cosas que más me llamó la atención de vuestro estudio, ¿no? Lo mucho que puntualizabais y recalcabais la generación de confianza y la presencia de elementos de este tipo. Y en este sentido me surgió la cuestión de que en los últimos años estamos viendo de que, bueno, se tiende a utilizar estos elementos de confianza de una forma un tanto... la gente empieza a utilizar logos por usar, empieza a poner testimonios falsos. Entonces, mi pregunta es, ¿piensas que si de alguna manera puede existir una desconfianza creciente al respecto de la presencia de estos elementos? Mira, voy a ser un mamón, perdonad por la expresión. Si tú estás viendo la tele, tú, Patricio, yo y cualquiera que nos escuchéis, estáis viendo la tele y sale un señor con bata, que claramente es modelo y además tiene 60 años, pero sale con bata y te recomienda un dentífrico, tú te piensas que se nota ser dentista, tío. O sea, somos así de torpes. Es más, tú vas por la calle y un señor se acerca con una chaqueta de policía y tú das por hecho que es policía. ¿Por qué? Pues primero porque la sociedad es así, pero segundo porque nuestra cabeza está hecha así. Entonces, oye, hay maneras más y menos burdas de utilizar esto. Hay gente que se aprovecha y que utiliza las cosas de una manera donde la ética está ahí como a veces un poco al borde, dependiendo de la ética de cada uno. También te digo, hay gente que esto le parece bien, le parece mal y es difícil estandarizar, ¿no? Lo que está claro es que tenemos una serie de herramientas que nos pueden servir en distintos lugares clave para generar confianza en un proceso de compra. Si eres capaz de entender muy bien quién es tu cliente, cómo tengo que hablarle, en qué punto se encuentra, qué necesita escuchar para tomar la decisión, y soy capaz de envolver esta experiencia entre la forma que le hablo, el contexto que le envuelve y las herramientas que tengo como para sustentar eso, como y pegarle un empujoncito más para generarle confianza, debería utilizar estas herramientas, ¿no? El concepto en cuestión de, por ejemplo, la confianza que aplicamos a elementos de autoridad, a las pruebas sociales y todo eso. Mola, ¿eh? También es otro ejemplo de que depende del contexto. Alguien que esté ya muy batido en eso, a lo mejor ve un testimonio de una web y le dice, ya sé de dónde viene este testimonio, ¿vale? O ve un logotipo y por la experiencia profesional que tiene esa persona, el nivel de exposición que tiene la marca al sector y todo eso, ve un logotipo y dice, este logotipo sé que vale, no es completamente legítimo. Pero entonces lo que hay que hacer es tener en cuenta que ese nivel para adaptar las pruebas de confianza. A lo mejor un logotipo no, pero un caso de éxito sí es un ejemplo para un cierto nivel de profesional, ¿no? Esto es muy claro en productos tecnológicos y donde el cliente final conoce muy bien lo que quiere contratar, como podría ser un CTO contratando tecnología para su empresa y todo eso, pues prefiere ver un caso de éxito, que es ese elemento de confianza, más que un logotipo o un testimonio rarito, ¿no? Con una cara de this face no existe o algo así, ¿no? Total. De hecho, yo creo que puede haber cosas no puede haber cosas más negativas que tú entres a una página y ponga, es que esto me pasó ayer. Tengo un colega de profesión que está montando un producto. No voy a dar más datos, ¿vale? Para no claro, que ni siquiera se lo he chivado a él todavía, se lo chivaré. Y me pasa como para que le traiga feedback, ¿no? Como vemos muchos productos de este tipo, pues oye, venga, pues le pego un vistazo y te cuento cosas, aunque sea para que no me hagas ni caso o hagas lo contrario que te digo. Entonces le pego un vistazo y veo John Campbell, Director of Aura Films, y me meto y busco Aura Films, no existe, me lo he inventado, no es este nombre, desde luego Joe Campbell tampoco. Es decir, ostras, tío, me has hecho una imagen de un careto con cualquiera de estas IAs generativas para que parezca una persona y le metes un nombre inventado, o sea, de verdad que eso no. En cambio, no sé, quiero pensar, a lo mejor me equivoco, pero tengo justamente, pues no, hablando de antes de la Fly, tengo el testimonio de Pedro con una empresa que es real, con su cara, con una frase y con su perfil de LinkedIn, a que veas que esa review que está en la web de Bisiesto en realidad es una review que tenemos nosotros en LinkedIn de forma pública que ha publicado Pedro. Hostia, pues la cosa cambia, ¿no? Es igual, una cosa es que pongas un nombre de, yo qué sé,
Pepita usó el producto en 2013, que si tú tienes una conexión con las opiniones de Google o si tienes opiniones de terceros, es decir, luego estas herramientas hay que utilizarlas con arte y también usar lo que tienes a tu alrededor. A lo mejor, si acabas de empezar, pues testimonios no tienes. Pero a lo mejor puedes utilizar para generar confianza un lenguaje muy cercano y hacer un vídeo del fundador contándote el producto y que salga en primera plana un tipo súper cercano, hablándote en tu idioma, entendiendo tus problemas técnicos, contándote, mira, me llamo Miguel, estamos empezando, pero hemos montado un producto porque esto no existía y a mí me dolía un montón. Seguro que a ti también te duele, ¿sabes? Entonces, bueno... insisto en el concepto inicial, muchos ingredientes que son parecidos, pero la ensalada nunca sale igual, ¿sabes? Es algo que hemos comentado muchas veces en el podcast, que todo depende del contexto. Es decir, esos elementos, los patrones de funcionamiento del cerebro están ahí, hemos hablado mucho de ellos en el podcast. Lo que hay que ver es el contexto, de qué manera aplicarlos. Hay cosas que para aprovecharse de cierto patrón, aprovecharse entre comillas de cierto patrón, hay elementos que para un tipo de cliente no valen y para otro sí, pero están ahí. O sea, la prueba social siempre va a funcionar de alguna manera, la autoridad siempre estimula, la urgencia siempre pica el culo, o sea, luego ya cada uno de los niveles habrá que ver cómo manejarlo, por supuesto. Totalmente. Y ajustarlo a la conversación mental, ¿no? Todos estos elementos, ajustarlos a cuál es el recorrido psicológico que va a hacer la persona a lo largo de todo el proceso de conversión y de compra. Es decir, que yo creo que ahí es lo difícil de conseguir, porque hay tantos elementos que intervienen en etapas tan distintas que conseguir cuadrar una estrategia totalmente optimizada desde un punto de vista no solo de diseño, de copy, sino comportamental, ahí está la dificultad. Sí. Tengo como un poco de hate que tirarnos a todo el sector aquí en este sentido. O sea, es verdad, Pedro, lo que dices, es muy complicado, los contextos son únicos, cada persona somos diferentes, estamos en una época en la que ahora la IA va a permitir la súper personalización al vuelo de todo. Vale, tío, pero de verdad que yo tengo un problema con mi contabilidad y quiero un programa, ¿no? O sea, y además hay gente que claramente va a ser como tu fan, gente que nunca te comprará y acabamos dirigiéndonos a quien nunca nos va a comprar para ver si nos compra, que no lo harán, o acabamos dirigiéndonos a quien ya nos iba a comprar, con lo cual hacemos un esfuerzo tonto, no nos enfocamos a esa gente que está pues justo en ese punto de duda, como hacen los políticos también, que se enfocan a los de indecisos, ¿no? Entonces, oye, identifica a quién le solucionas un problema, busca cómo hablas con la gente que está indecisa y sí, podrás luego complicarte al detalle y tal, pero, joder, que tampoco, insisto, tampoco es mandar un cohete a la luna, ¿no? Luego ya en matices concretos y con proyectos muy, muy, muy evolucionados, para rascarle un 0,5% a un canal tienes que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Es que es un esfuerzo muy grande para un beneficio, digamos, muy corto en porcentaje, que luego en revenue puede ser muy alto, pero ojo, para proyectos pues, de empresas medianas que están a lo mejor incluso ya consolidadas como estas, pero que todavía tienen mucho recorrido por delante, ojo, que a veces es ese sentido común, ¿no? Que acabamos haciendo un buyer persona que si a María le gusta el fútbol, que si va con sus amigos a no sé dónde, que si lleva reloj y dices, pero si está contratando un software de facturación, ¿a mí qué me importa si María tiene hijos, ¿no? ¿En qué punto se encuentra de la compra? ¿Qué problemas tiene a nivel de facturación, ¿no? O sea, ¿no os pasa que encontréis como estos materiales como para generar una especie de overthinking, ¿no? De sobrepensamiento de todo, que dices, tío, de verdad, no puedes ponerte un poco en los pies de María, y si no puedes, de verdad, que eres tan torpe que no puedes ponerte en los pies de María, que es lo normal, yo soy así de torpe, pues, joder, levanta el teléfono y llama a María, pregúntale cuáles son sus problemas y haz cosas no escalables, ¿no? Como preocuparte de quién tienes al otro lado y de ahí seguro que sacas una barbaridad. No me acuerdo de la cifra, es que soy desastre con estas cosas, soy malísimo, nunca, o sea, esto no lo superaré jamás, ¿no? De acordarme de porcentajes y tal, pero hablamos de que cuando hacemos un test de usuarios, que es otra técnica un poco más profunda, ¿no? Preguntando a esos usuarios, pero digamos con técnicas un poquito más depuradas, ¿no? Cuando hablas con 5 usuarios por cada casuística, es decir, por ejemplo, si vas a hacer una prueba de una aplicación, pues hablas con 5 usuarios que no son clientes aún, que utilizan Android, por ejemplo, ¿vale? Y con otros 5 usuarios que no utilizan la aplicación y que utilizan iOS. Y luego usuarios que sí en una y en otra. ¿Vale? Total, que para hacer un test de 5 usuarios tienes que hacer un test de 20, ¿vale? Pero con ese test de 5 usuarios, no me acuerdo de la cifra, pero creo recordar que era un 70 y algo % de los problemas más importantes ya aparecen en ese test. Entonces, tío, pregunta un poco, resuelve ese 70% y ese 30% que al final va a costar tanto alcanzar, en realidad es secundario. Muchas empresas nunca alcanzarán ese 70% en su puñetera vida, ¿sabes?
Has mencionado ya de pasada el tema de la IA y todo eso, y no creo que lo hayas visto. O sea, no creo que lo hayáis notado, pero ya para ir acabando, habéis tirando de la experiencia que ya tenéis de otros años y luego ya lo que habéis visto para el estudio ¿estáis percibiendo alguna tendencia nueva que viene de diseño, de estructura, de tecnología o algo? Sí, lo que pasa es que esto es un poco bluff que flipas, o sea, ahora, o sea, es que creo que no lo llegamos a poner, pero llegamos a hacer el listado, ¿no? De los 100 SaaS que hicimos en esa lista inicial, que claro, no es una muestra representativa del mercado, pero creo que 60 y tantos incorporaban IA en su propuesta de valor ya en primera plana, ¿no? De hecho, uno que cambió su página de inicio mientras estábamos haciendo el test pasó a tener IA incorporado y es como, joder, o sea, en 2 meses de repente todos tienen IA, todos, o sea, si no pone IA parece que no vale, ¿no? Que no es un SaaS. Y ojo, si es que hay veces que pues eso, como lo de ponerle bata a un señor y que pensemos que es un médico, ¿no? Le pones IA y ya parece que es más chulo. Yo también tengo mala memoria para las cifras y luego lo buscaré, pero he visto por ahí un estudio que habla de que está siendo contraproducente de manera comercial hablar de la IA. La gente desconfía del término IA, entonces parece, para los que estamos metidos en la movida y nos gusta o estamos curioseando con la tecnología y todo eso, nos estimula. Vale, tiene IA, quiero saber de qué va. Pero para el común de los mortales, eso es parece que es más bien negativo hablar de eso, ¿vale? La gente quiere soluciones, no quiere tecnologías. Total, ese punto que traes es exactamente el que hablábamos en lo que decíamos hace un minuto. Tío, pregúntale al cliente que lo que a ti te gusta, como tú te expresas, no quiere decir ni que lo entienda ni que sea su problema. Sí. Es la leche. No tiene por qué valorar más el servicio si lleva IA. A la persona le da igual, ¿no? Joder, es que le ponemos... Habéis visto muchas empresas que quieren hablar de eso, de posicionarse como herramientas de IA o con IA, y en términos de diseño o de usabilidad, ¿alguna novedad, algún cambio? No, dentro de lo que es la página home, todas tienen, ya lo habréis visto, ¿no? Se puede ver, todas tienen un esquema en general bastante similar, salvo algunas punteras, que apuestan por otro tipo de esquemas, pero no creo yo que nada relacionado con la IA. Lo que sí que veo es que una vez ya pasas de la página web, cuando ya te pones a elaborar producto, lo que sí que estamos percibiendo un poco en nuestro día a día, cuando trabajamos producto digital que está más enfocado pues, a aplicaciones, aplicaciones web, aplicaciones móviles, pero ya de uso pues, con un objetivo de usuario, ¿no? Que muchas veces el cliente te dice, oye, no sabemos cómo resolver esto y estás como trabajando en cómo resolver una funcionalidad y te dicen, ponle un chat, ¿no? Y dices, hostia, pues bueno, pues sí o no. O sea, que ahora parece como que, pues eso, que hay que poner IA en la home y hay que resolver algo en la web con un chat al que le metes un prompt, ¿no? Porque es lo que ahora es cool. Pero bueno, no me refería exactamente si habéis encontrado algo referente a la IA. Me digo en general, ¿vale? Alguna tendencia nueva que venga, algo estético o algo de usabilidad, algo nuevo que esté cambiando. Nada, yo creo que nada que no se vea como muy directamente con un poquito de ojo. Es esa parte de que en la primera plana todo se vea muy, muy directo, que haya una jerarquía súper clara de textos para que tú solamente los puedas escanear. O sea, no he visto nada más allá de eso. La verdad es que suena feo decirlo. Luego tienes 300 blogs, tendencias para 2025, no, ahora se utilizan las letras más grandes, ahora se usan mayúsculas, no, ahora hay fondos transparentes. Pero bueno, cosas que no sean meramente estéticas o así como un poco tontas, con perdón, que alguien me va a matar encima, madre mía, me van a matar en la empresa, seguro, pero cosas que de verdad impacten en negocio, que tengan un cariz así como un poco más estratégico, yo creo que no he visto ninguna, sinceramente. Seguimos por ahí y con mucho camino por hacer. Sí, claro, esto de que sean todo el esquema o la estructura o el diseño tan estandarizado también es una oportunidad a corto plazo de que alguien pete de alguna manera con algo muy innovador. Sí. Que al mismo tiempo de innovador no afecte a la usabilidad, sino que sea algo positivo y rompedor. Sí, tengo una que estoy pensando que en realidad no es nada nuevo, de verdad, no es nada nuevo, pero sí que es verdad que a medida que vamos consiguiendo que nuestros navegadores sean un poquito más potentes, que parece mentira que estamos hablando de esto en la fecha en la que estamos, pero es que estamos hablando de esto en la fecha en la que estamos. Luego queremos tener IA, pero en realidad nos centramos en cosas mucho más sencillas, ¿no? Y es que sí que estoy viendo una apuesta mayor por las microinteracciones dentro de la página web.
muchos elementos que están, digamos, siendo cambiantes, o elementos que antes eran estáticos, ahora son en formato vídeo, con reproducciones automáticas o en giro. Antes eran GIFs que se pixelaban o que eran un poco así estridentes, ¿no? Y que además no paraban de moverse, y ahora son cosas que fluyen con la página. Pero bueno, ese tipo de microinteracciones sí que estoy viendo que se están utilizando cada vez más porque los propios servidores y los ordenadores de la gente y las conexiones que tenemos lo permiten, ¿no? Vale. Pero de verdad es que no sé, yo me escucho diciendo esto y pienso, guau, mala publicidad que hago, porque cualquiera que salga en un podcast hablando de no sé qué, de las tendencias del futuro, te cuenta no sé qué, de que si yo robot y tal, pero yo es que cuando luego me bajo de aquí del podcast, me subo en mi trabajo del día a día, y lo que veo son páginas web enfocadas a conversión, donde la filigrana a veces en realidad es una distracción, ¿sabes? Entonces, sí, es un peligro la filigrana, sí. Depende. Y Miguel, ¿prevéis algún futuro para el informe? Es decir, ¿pensáis seguir desarrollándolo, ampliándolo? ¿Tendremos un informe de 100? Pues, o de las páginas de pricing, por ejemplo, o de otro tipo de páginas. Pues mira, tenemos ganas de continuar este informe. De hecho, tenemos ganas de lanzarlo con un formato newsletter en el que, pues a lo mejor cada mes hagamos un análisis de uno nuevo, o si vemos alguna variación de lo actual, pues contarlo. Tenemos también, estos son todo ideas que luego ejecutarlas de verdad en un equipo de 13 personas trabajando codo con codo y encima queriendo que la gente sea medianamente feliz, pues es muy complicado, ¿vale? Porque se vive a tortas en una empresa como la nuestra. Tortas que intentamos que no se noten por fuera, pero por dentro se sufren. Entonces, pero bueno, tenemos esa idea de hacer uno al mes o dos, ¿vale? Para irlo continuando, digamos, con un diferido y luego cada X tiempo, pues agruparlos y hacer lanzamientos grupales. Y tenemos muchas ganas de hacer lo mismo para e-commerce, porque tenemos experiencia también, pues os contaba antes el ejemplo de Olafly, que me viene ahora que ni pintado, que son muchos años, y joder, pues creemos que podemos aportar también ese conocimiento en áreas como el e-commerce. Así que por ahí seguramente va a ir. Además, como remate, esto si alguien me oye me va a matar también, pero con la gente que se había descargado... Estás acumulando puñaladas, Miguel, cuidado. Estoy acumulando puñaladas, sí. Además que, mira, hemos venido a jugar, ¿no? Pero es verdad que con la gente que se descargó, que os descargasteis el estudio SaaS, hay algunas empresas... Antes me preguntabas, Pedro, que por qué habíamos elegido estas. Hombre, también son porque son potenciales clientes. O sea, creemos que puede aportarle a todo el mundo, pero desde luego son los clientes con los que trabajamos, ¿no? Con lo cual, pues es el tipo de cliente que nos interesa. ¿Qué pasa? Que hay del grupo de la gente que se ha descargado este estudio, hay un bloque bastante fuerte, pues cientos de empresas, porque nos han descargado más de 700 personas. Hay cientos de empresas, creo que no llega a 200, que son un tipo de cliente que podría encajarnos muy bien. Entonces, a ese tipo de cliente, además de agradecerle la descarga, como hicimos con todo el mundo, y pedirle feedback, como hicimos con todo el mundo, les hemos dicho que si quieren, si se animan, podemos hacer un directo haciendo un análisis específico de su web, pero no solo nosotros, sino con ellos. De tal forma que ese contexto que no tenemos, que tampoco va a ser suficiente en un directo de 1 hora, ¿no? Pero era una manera bonita de agradecerles que se hubieran descargado el estudio, de ayudarles con un análisis y además de darnos bombo, ¿no? Entonces, esos son como los tres vectores en los que pretendemos continuar con esta iniciativa. Ahora, a ver cuándo lo conseguimos, porque lo entregamos en junio, estamos en octubre, por lo menos grabando, y todavía no hemos podido avanzar. Salvo en comunicar a esta gente que vamos a hacer cosas y luego no he conseguido citarles en calendario. O sea que así estamos. Con el verano por medio, difícil. Buah, y ahora luego con la Navidad por medio y luego con el aire por medio, siempre es muy complicado. Muy complicado. Claro, es que es muy complicado. Bueno, ¿vendrá otro futuro estudio aparte de la newsletter? Pues no lo sé. Bueno, aparte del de e-commerce, no sé, tenemos que pensarlo. Porque yo creo que tiene tan buena pinta como que podríamos repetirlo año tras año y seguiríamos aportando valor, y no solo al exterior, sino que a nuestro equipo hacer esta labor de benchmarking al final, de buscar competidores, de profundizar en una vertical, nos puede ayudar también a seguir nutriéndonos. Con lo cual... con años previos. Exactamente, justo, a eso me refiero. Sí, es que es un aprendizaje de... Justamente me preguntáis por tendencias, pues hombre, visionarios no sé si seremos, pero desde luego tendremos muy claro lo que ha ocurrido en los últimos años y somos capaces de repetirlo. Muy bien, Miguel. ¿Algo que añadir, Pedro? ¿O dejamos suelto a Miguel que vaya a merendar ya? Realmente agradecer a Miguel que haya acudido como primer invitado al podcast. La verdad que estoy encantado que esté aquí. Y muchas gracias. El estudio que hicieron él y su equipo, o su equipo y él,
pues me ha impresionado y la verdad que os invito a todos a descargarlo a través de la página de Bisiesto. Creo que está al final de la página, así que ahí lo descargáis. Y nada, Miguel, encantado de que estés aquí, de que hayas decidido pasar esta primera entrevista con nosotros. Muchas gracias. Pues para mí era de verdad una oportunidad tremenda y además encantadísimo de compartir y de charlar con vosotros, que esta charla la hubiera tenido sin grabar también y me ha molado mucho hablar de estas cosas frikis. Y sí que me estoy dando cuenta, joder, que llegamos al final y creo que no he agradecido suficiente al equipo. Lo he comentado el esfuerzo que lleva, pero no me he tenido a agradecer. Porque de verdad que ha habido sudor y lágrimas, ¿no? Pivots de cómo iba a ser a cómo ha sido después, cómo ellos han ido incorporando diferentes puntos de valor que ni siquiera se me hubieran ocurrido ni por asomo, y como al final hemos sacado un producto, pues que como dices, es que es para sentir, o sea, está feo que lo diga yo, pero como lo han hecho ellos, lo digo, es que es para sentirse orgulloso, es una cosa que lo que decía antes, si no tienes una, dos o tres cosas para aplicar, de verdad que yo he dicho antes que yo me retiro, pero es que yo creo que deberías retirarte tú, o sea, sí, porque hay cosas que se pueden aplicar, ¿no? O sea, es la bomba. Así que, chicos, muchísimas gracias y, joder, todos los abracitos a mi equipo. Pues ahí lleva. Miguel, que sepáis que Miguel está orgulloso de vosotros, os quiere mucho y espera seguir viéndoos durante muchísimo tiempo. Podéis encontrar a Miguel en bisiesto.es, si no me equivoco, y por supuesto en LinkedIn, como Miguel Sanz, no como Miguel Bisiesto, por favor, no confundáis. Aunque seguramente aparezca igual. A lo mejor hacemos SEO, hacemos una búsqueda orgánica ahora y sales por ese nombre. Hay que probar. Hay que probar. Y nada más. Muchísimas gracias, Miguel. Pedro, hasta la próxima. Agur. Adiós a todos. Adiós. Chao, chao.